daban a entender de que era posible que el gobierno del señor García súbitamente, o por las encuestas o por la baja popularidad de la que ya no gozaba, como es obvio, a esta altura, el cuarto año de su gobierno, debía dejar el gobierno si no mantenía un límite que a los científicos, entre comillas, les parece el mínimo, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Nadie se pone de acuerdo porque este es un hecho que viola fundamentalmente el sentido de la democracia. Los pueblos se expresan de dos maneras: una votando con los pies en las calles, en las marchas y en las protestas, y otra votando en las urnas. Cada cierto tiempo el pueblo es convocado ante sí y por sí para demostrar que puede elegir y que quiere elegir a determinados candidatos para que tengan la comisión, el encargo de poder gobernar al país. Y este encargo tiene una fecha de inicio desde a posteriori del comicio, y tiene una fecha de término cuando el gobierno termina. Ni un día más, ni un día menos. Entonces no tiene sentido pedir ni sugerir que los gobiernos se vayan antes de la cuenta. ¿Qué más querrían los gobiernos inmorales, los gobiernos que no dan clara cuenta de sus acciones, ni de lo que han hecho con la caja fiscal, que irse? Porque entonces pueden elevar el pretexto de que los están hostilizando, de que los están votando, y que hay vientos de fronda para poder no salir en paz, sino salir por la puerta falsa. De ninguna manera. Lo que necesita una democracia y una institucionalidad, y vamos a definir en el breve tiempo que tenemos qué cosa es cada cosa, ¿no es cierto?, es que se cumplan los preceptos fundamentales de un comportamiento que es democrático, porque basa su fundamento en las urnas, y porque basa en la libre expresión de los pueblos la capacidad de elegir a quién le delega a usted la posibilidad de que gobierne en su nombre, por su pueblo, para su pueblo y en custodia de los hechos fundamentales de la soberanía y de la riqueza y el patrimonio nacional. Pero todo eso tiene un plazo. La institucionalidad del Perú no puede romperse porque a alguien que maneja encuestas se le ocurre que ya no le cae bien el candidato, o porque los candidatos empujan, y esto no es de descartarse, empuja también esta naturaleza de hechos que difuminan, bifurcan, distorsionan el cumplimiento del deber. Como yo no puedo dar cuenta de mis actos, como yo estoy medio tembleque, como he metido mucho la pata, por favor, háganme encuestas por la cual digan que me tengo que ir. Claro, nada más fácil para los gobernantes que se acogen a las prescripciones mañosas. Nada más fácil para aquellos que se las pican y que toman las de Villadiego para no rendir cuentas. Y la institucionalidad y la democracia del Perú deberían reclamar no solo que se cumplan los plazos, no solo que se elija a quien el pueblo comisiona para mandarlo, sino que también los gobernantes, los parlamentarios y los ministros se queden en el Perú. Y se queden en el Perú voluntariamente, que se queden de motu propio. ¿Para qué? Para rendir cuentas y que no se alberguen en países lejanos o se acojan a inmunidades de las que carecen cuando se le roba al Estado. Quien no la teme no la debe. Entonces, si no la temen, entonces no deben. Y si no deben, pueden dar cuenta clara, firme y rotundamente de cuánto han hecho o cuánto no han hecho, y si son culpables o responsables de lo que la gente dice o denuncia, o de lo que las investigaciones periodísticas, como en este caso, tienden a bien difundir por todas partes. De manera que el pronunciar que el gobierno del señor García o cualquier gobierno deje el solio presidencial y deje Palacio antes de tiempo y antes de que se cumpla el plazo para el cual el pueblo los eligió, es un disparate. Y no solo es un disparate, sino que no tiene ningún basamento científico. De lo que se trata en el Perú es de exigir, aprender a exigir que nuestros gobernantes cumplan de cabo a rabo lo que el pueblo les encomienda, y que no estén ni un minuto más allá del 28 de julio del quinto año de su mandato, pero tampoco que se vayan 10, 15 minutos o 20 o 3 o 4 meses antes, porque entonces la facilidad y la impunidad tienen patente de corso para ocurrir en el Perú. No se trata de eso. Seamos firmes. La democracia es un ánimo que también se construye con una capacidad de voluntad y también se forja educando al pueblo. Y el pueblo necesita entender que hay respetos que se tienen que guardar. Y entre esos respetos fundamentales está el respeto a su voto, el respeto al mandato que otorga. El pueblo es el soberano y el pueblo soberano puede otorgar, así como puede quitar vía electoral cuanto dio
en un comicio ordenado y limpio. Ya tenemos felizmente en nuestras cabinas a nuestra consuetudinaria contribuyente y periodista, últimamente muy acosada por llamadas extrañas en el teléfono, Florecita Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Henry. 4:20 y con las disculpas del caso es la hora oficial en todo el país. Y bien, conversando sobre los temas del acontecer nacional y como siempre, pues en el cúspide de las noticias. Henry Mujica. También está con nosotros para una charla vibrante, porque hoy tenemos que tener una charla vibrante. Vamos a descorrer el velo de una serie de hechos que realmente avergüenzan. Y avergüenzan no solo por vergüenza propia, sino por la ajena. Nadie entiende si el cometido de un partido político es el poder. No hay excusa, ni buena ni mala, no hay posibilidad de correrse al reto que significa un comicio electoral. El partido, o lo que así venía en llamarse, más antiguo del país, fundado en septiembre de 1930, en ausencia de su fundador, que estaba desterrado entonces, el señor Ayala Torre, Víctor Raúl, ha quitado a su candidato la semana pasada, al señor Carlos Roca. Y muchas opiniones dan cuenta de que el señor Carlos Roca es una víctima. Yo me temo que hay que hablar las cosas como decía Manuel González Prada, claramente. El señor Roca sabía perfectamente que esto podía ocurrir. Pero como nosotros tan solo somos informadores, contribuyentes al enriquecimiento de la opinión pública, creo que debemos preguntarle a alguien que tenga mucha más sabiduría y un sentido mucho más parcial o imparcial de lo que nosotros podríamos decir o aventurar. Está con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo, pero que hoy de repente no nos va a querer mucho por la pregunta que vamos a hacerle, Jesús Guzmán Gallardo. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente y estoy a las órdenes para las preguntas que deseen. Con todo gusto, la primera y la simple y la más urticante. ¿Se corrió el APRA? ¿Se volvieron gallinas los apristas? Yo creo que no son apristas, no son los apristas que hace algunos o muchos años se reconocía realmente por su coraje, su valentía y sobre todo porque eran expertos y luchos en el asunto político, que no es simplemente una improvisación o fruto del oportunismo, sino que es ciencia. Y en este caso lo que ha habido es indudablemente sacrificar todo aquello que puede impedirles ver la posibilidad de la consumación de sus propias estrategias. Y cuando hablo de propias estrategias no me refiero al partido, porque Alan García y quienes gobiernan el partido hacen caso omiso de la democracia interna, y entonces ellos simplemente han elaborado su estrategia para efectos de poder alcanzar todo lo que han calculado. Por ejemplo, que tengan un periodo en el cual, con adherencias o adhesiones a candidaturas como la de Keiko Sofía Fujimori o la de Curi, por ejemplo, no significa otra cosa que blindarlos para que no tengan ningún problema con la justicia y después indudablemente aparecer como salvador de la situación y constituirse en un mesías del partido. Muy bien, Jesús, pero no ha sido respondida la pregunta. Me parece que el público desearía conocer qué piensa una persona que tiene un sentido crítico, una sensación distinta. Por ejemplo, le voy a poner el caso de lo que ha declarado el señor Mauricio Mulder. El señor Mauricio Mulder ha dicho que ha sido una medida inteligente quitar a Carlos Roca de la candidatura del APRA en Lima. Todos los demás pensamos distinto. ¿Usted qué piensa? Indudablemente que no podemos estar de acuerdo. Aparte que ya sabemos cómo opina Mauricio Mulder, ¿no? Tiene unas apreciaciones realmente que preocupan, por no decir otra cosa mucho más grave, ¿no? La otra vez fue sorprendido dando unas explicaciones sobre el sexo de ella, la torre, el cine, de la cosa más absurda, y un poco tratando de explicar lo que él no sabe, ni conoce, ni podía hacerlo en todo caso. Estamos acostumbrados a eso, pero indudablemente que el fondo del asunto es que no iban a remontar más allá del 1%. Entonces la cobardía de los dirigentes en todo caso está explicada en no enfrentar la situación, no levantar el partido, no es ponerlo en la brega, no entrar como se ha hecho siempre en otras circunstancias en esta
en la cual se ha enfrentado a peores circunstancias